gusto me da saludarte, querido Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo interpretar las cifras de la balanza comercial? Hola David, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Pues mira, yo te diría que hemos visto datos volátiles del comercio exterior en últimos meses, pero yo creo que la tendencia pues es algo clara y tiene mucho sentido que sea de una gradual desaceleración del comercio exterior, ¿no? Y me explico. Vimos unas caídas en las exportaciones hacia final del año pasado, a medida que cayó el precio del petróleo, pero también se moderó el crecimiento de las manufacturas en Estados Unidos. En enero vimos un repunte, yo diría, atípico en las cifras desestacionalizadas, ahora una caída. Y en el caso de las importaciones en general, algo similar, una tendencia gradual de desaceleración con un crecimiento atípico también en enero y que hoy nuevamente pues muestra una caída. Hacia adelante, ¿qué esperaríamos? Pues por un lado, estimamos que la producción de manufacturas en Estados Unidos va a ir perdiendo dinamismo, incluso muestra contracciones en la segunda mitad del año. Y pues es difícil esperar que las exportaciones de manufacturas en México pues mantengan el paso, el ritmo de crecimiento que vimos el año anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, esperaríamos una tendencia gradual de pérdida de dinamismo de las exportaciones, en particular de las no petroleras, por este tema de manufacturas en Estados Unidos. También en la disminución en el precio del petróleo, aunque se ha estabilizado en meses recientes, pues va a ser también que el valor nominal de las exportaciones de petróleo de México pues vaya disminuyendo hacia adelante. En el caso de las importaciones importaciones de gasolina, que son un componente importante, también por este efecto de menor precio del petróleo deberían ir perdiendo valor en términos nominales en los siguientes meses. Y el resto de las importaciones, lo que son productos intermedios, consumo, pero excluyendo petróleo, es decir, las mercancías que podemos adquirir en el súper, en las tiendas departamentales, la importación de maquinaria, pues también perdería dinamismo poco a poco, dado que no tenemos las mejores perspectivas para el consumo y la inversión en un ambiente de elevadas tasas de interés, de gradual pérdida de dinamismo del empleo, menor crecimiento de las remesas y también pues un clima de incertidumbre por factores locales y globales que hace difícil pensar en un repunte de la inversión. Ahora, ¿cómo ha jugado el tipo de cambio? Porque vimos que venía el peso en una carrera muy fuerte de apreciación, la crisis esta afortunadamente ya controlada de la banca en los Estados Unidos, y otra vez el peso ha retomado esa tendencia a la baja, Iván. No, yo creo que es muy buen punto el fortalecimiento del peso, pues claramente es un aliciente para que importemos más mercancías del resto del mundo y también pues es un costo para las exportaciones y por lo tanto que sea de forma marginal pues tiene un efecto de menor dinamismo de las exportaciones, efectivamente. Ahora, ¿tú qué estimas para el tipo de cambio? Nosotros pensamos que en los próximos meses va a mantenerse un ambiente de mucha volatilidad, pero no veo el tipo de cambio alejado de lo que hemos visto en últimos días, 18.30, 18.40, 18.50. Y para la segunda mitad del año esperaríamos un ligero desliz del tipo de cambio a medida que se perfile ya recortes para la tasa de interés de parte de Banxico y todavía no sea el caso para la Fed en Estados Unidos y que esto pues una pérdida ligera de atractivo del país por este diferencial de tasas de intereses llevaría un pequeño desliz, pero estimamos que el tipo de cambio cierre este año en 18.9 pesos por dólar, pues todavía por debajo del cierre del año pasado que fue de 19.5.
A ver, dijiste algo relevante y que me llamó mucho la atención, Iván. Bueno, dijiste todo lo que has dicho es relevante, pero que me llamó mucho la atención esto de que tú crees que ya Banco de México corte el alza en las tasas. ¿Por qué? Bueno, nosotros todavía pensamos que esta semana y en el mes de mayo, Banxico incremente la tasa en 25 puntos porcentuales. Llegaría la tasa en mayo a 11.5%. Esto porque, en nuestra opinión, la Junta de Gobierno va a querer ver que la inflación, sobre todo la subyacente, entre una tendencia ya más clara a la baja para dejar de incrementar la tasa de interés. Y los recortes los esperaríamos ya hasta diciembre, de hecho, a medida que pues, ya la inflación se ubique en alrededor del 5%, y pues la tasa de interés real en niveles pues prácticamente de 7%, ¿no? Y con una desaceleración de la actividad económica, pues también pensaríamos que ya todo este ambiente pues daría espacio a Banxico para empezar a relajar las condiciones monetarias. A ver, hijo, me tengo que ir a un corte, pero si te puedes quedar tantito, Iván, para hacerte esta pregunta. Yo creo que la inflación no está disminuyendo todo lo que debiera y creo que, pero bueno, pues así soy yo. Creo que daría espacio para que Banco de México aumentara en 50 puntos bases otra vez la tasa de referencia. ¿Qué te parece si después de un corte me das tu opinión sobre esto, Iván? Por supuesto, con mucho gusto. Gracias. Regreso con Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex. Entonces, Iván, ya no te voy a repetir la pregunta porque se llevó mucho tiempo la pregunta. Vas. Sí, pues, mira, David, nosotros pensamos que los siguientes elementos harán que el Banco de México pueda decidirse por incrementar solo en 25 puntos base. Por un lado, hemos visto ya sorpresas positivas en la inflación en las últimas 3 quincenas. En la primera quincena de marzo ya se ubicó en 7.1% en el caso de la general, en un poquito más de 8% en el caso de la subyacente, menor que la sorpresa negativa que vimos a principio de año. Incluso ya vimos ligeros ajustes a la baja en las expectativas de los analistas, bajaron de 5.3 a 5.2% en nuestra encuesta más reciente. Esos son dos elementos que pienso que son importantes, la inflación observada y por otro lado las expectativas, que son las máximas preocupaciones de Banxico. El tema de la decisión de la FED no es el más relevante, pero yo pienso que también el que hayan ido solo por 25 puntos base también en el margen pues ayuda a esta expectativa de que solo aumenten 25 puntos base. Yo pienso que con estos elementos podría moderarse el ritmo de incrementos. Efectivamente, la inflación está todavía muy elevada. Nos preocupa a nosotros las presiones en los precios de los servicios, pero yo pienso que los otros elementos, incluyendo la presión también del tipo de cambio, darían soporte para disminuir el ritmo de incrementos y que, como Banxico ha señalado, pues nos acerquemos cada vez más al fin de este ciclo de alzas. Entonces, ¿tú crees que 25 puntos base? Yo pienso que sí, yo pienso que hay suficientes elementos para moderar el ritmo de incrementos. Diría que la probabilidad de que sea de 50 puntos base, diría que no es menor, pero yo le asigno más probabilidad a que sea de 25. Yo debo confesar que tengo ahí una deformación profesional, que a mí me parece que la inflación es muy alta. Que a mí me parece que es muy alta y está resistiéndose mucho a bajar, ¿no? Es muy alta, eso sin duda. Me parece que los signos de las últimas quincenas dan cierta confianza en que sí va a la baja y que hacia adelante pues se esperaría que esta tendencia se acentúe. Por un lado, en el caso de las mercancías, la inflación a nivel mundial está disminuyendo. Eso se ha reflejado, de hecho, ya en los precios al productor en México. La tasa más reciente fue de 1.6% tasa anual. Entonces, eso hacia adelante debe irse transmitiendo a los precios al consumidor. El mismo tema de la apreciación del tipo de cambio también en el margen debe empezar a ayudar a moderar estos incrementos en los precios de las mercancías.
Y bueno, por otro lado, en el tema de los energéticos también están disminuyendo en general, deberían mantenerse así por la desaceleración que espera para la actividad mundial. Y bueno, sí diría que hay riesgos en el tema de los servicios, los aumentos en los salarios pueden estar generando presiones, pero pues mi perspectiva en el agregado es que la tendencia va a ser a la baja de la inflación, esperemos que sea rápido. Yo creo que tienes muchos puntos a favor. Me querido Iván, te agradezco muchísimo. Ten una buena noche. No, al contrario, David, un placer platicar contigo, el auditorio. Muy buena noche.